Bueno, a ver, chicos, me voy a ir a ver si puedo decirles algo de Lerner. Les voy a decir 3 palabras de Lerner nada más, esperen que me quiero ir de acá, para que ustedes entiendan. Forma global, después cualquier cosa retomo la semana que viene. El texto de Lerner es un poco, a ver, es para poder entender qué pasa en lo contemporáneo con la adolescencia, ¿sí? Nosotros estamos viendo unas características de la adolescencia que se fueron conformando a partir de la experiencia con adolescentes en la modernidad y en el siglo pasado. Pero este autor, Lerner, quiere hacer como una mirada un poco más contemporánea y actual de lo que sucede. Hay cosas que se siguen sucediendo, se siguen repitiendo, han cambiado algunos modos. Entonces se empieza a cuestionar esto de si se es adolescente o se está adolescente. En ese cuestionamiento él separa que el ser está muy asociado a lo que tiene que ver con, a ver, podríamos decir con la esencia de alguien, con un modo de poder calificarlo o clasificar al sujeto, y el estar más tiene que ver con una característica que puede ser más eventual, transitoria, contingente, que puede ser posible de ser cambiado. Entonces él dice, el ser pareciera ser que se constituye como algo que ya está dado, que se da y se mantiene durante un buen tiempo, ¿no? Como una esencia, como algo que nos constituye. El estar aparece como algo más transitorio, como algo más posible de cambiar. ¿Qué pasa con la adolescencia? Porque uno entiende que la adolescencia es un momento, es una etapa, algunos lo plantean como una transición, por eso en el ítem que le puse en busca de una definición, él dice, bueno, cómo lo van viendo en diferentes momentos o diferentes autores, pero él plantea que en realidad, para poder entender a la adolescencia, no podemos encasillarnos en uno u otro parámetro, ¿sí? Ni se es adolescente ni se está adolescente. En realidad, podríamos decir que es un híbrido de ambas cosas, en donde el sujeto se va a ir constituyendo, digamos, su esencia y sus características más individuales, pero que en realidad van a ir, digamos, atravesando diferentes momentos que van a ser transitorios, ¿sí? Que va a ser más contingente y eventual. Y que tampoco lo que se determina en la adolescencia es lo que se va a determinar a lo largo de toda su vida, ¿sí? Y que algo que me parece fundamental que el autor plantea, que también hay que entender que las situaciones van haciendo que en determinado momento se actúe de una manera y en otro se actúe de otra. Entonces puede ser que en un momento tenga una actitud más infantil y que uno puede decir se está más infantil, se es más infantil, y en otras cosas se sea más maduro, ¿no? Esto es lo que tiene justamente como característica la adolescencia, que no puede ser definida al 100% desde un lugar o desde el otro. Desde la búsqueda de las diferentes formas de entender la definición de la adolescencia, él toma diferentes puntos. Bueno, dice, bueno, algunos lo ven como una transformación, otros como una época, como una etapa, como una transición. ¿Qué es lo que le interesa a él? Entender que la adolescencia es una producción sociohistórica, ¿sí? En esto es una línea bastante parecida a la de Ana María Fernández, de hecho él la nombra, en donde en cada época escucho a alguien el micrófono de alguien. En cada época se constituyó una manera de leer y de ver a la adolescencia. En sociedades primitivas la adolescencia fue un rito de iniciación y nada más. Hoy podemos decir que, o en sociedades más capitalistas, hay demandas, hay expectativas, hay otras cosas que se les pone en juego y que se puede hablar de una etapa, que esa etapa fue prolongándose en el tiempo. Entonces, para que se entienda y para hacerlo, digamos, cuando ustedes lean el texto, para hacerlo simple, él entiende a la adolescencia como una producción sociohistórica. Y no va a hablar de adolescencia, sino va a hablar de las adolescencias, ¿sí?
porque él dice que cada sujeto es diferente, que además tiene diferentes preguntas respecto a su entorno y a su cuerpo, que cada uno va haciendo un proceso identificatorio, esto que decíamos, que se va identificando con ciertas cosas que es particular, que aun cuando estemos en el mismo momento sociohistórico, igual cada uno lo hace de forma diferente, y que por eso, porque cada adolescencia es diferente y no podemos encasillarla, y en esto sería una crítica a lo que estábamos viendo recién, de decir, bueno, estas son las características del adolescente. El autor lo que dice es, las adolescencias plantean que nosotros también nos posicionemos en entender que lo que está vivenciando el sujeto ahora no es igual a lo que nosotros vivenciamos, ¿sí? Y en ese criterio va a pensar si en la adolescencia se pasan crisis o duelos, ¿sí? Esto lo vamos a retomar, solamente lo voy a nombrar así. Si quieren ir leyéndolo, obviamente plantea que es una crisis y que es el duelo, y obviamente cuando él dice crisis, dice, bueno, hay crisis siempre cuando hay la posibilidad o la oportunidad de establecer, acá me comí la R y le puse una S, de establecer un proyecto identificatorio, o sea, de poder armar un proyecto y de pensar algo para sí mismo. Entonces, él va a cuestionar esto de, bueno, si hay crisis o si esas crisis, tienen que ver con los duelos. Y obviamente toma los duelos de la adolescencia. Yo esto lo voy a retomar, lo digo así rapidito para que ustedes más o menos en el texto lo puedan subrayar o lo puedan tener en cuenta. Vamos a ver qué significa la especularidad, la intersubjetividad y la reacción a la incertidumbre que va a pasar en la adolescencia. Y vamos a ver brevemente de qué se trata estas tribus, que digamos como formas de transitar la adolescencia, qué son los jóvenes de vida crisis y qué son las generaciones X y Z, ¿no? Los millennials, centennials, estos que nosotros ahora quizás lo escuchamos de este nombre. Pero para que se entienda que el autor lo que plantea, perdón, me estoy yendo para atrás. El autor lo que plantea es poder pensar a las adolescencias contextualizadas en un momento histórico, ¿sí? Así que cuando léanlo para poder entenderlo, y yo lo que me voy a detener principalmente, que va a ser un poquito más complicado para poder comprender, es esta diferencia entre crisis y duelo, y en lo que es la especularidad, la intersubjetividad, que es cómo él explica que la adolescencia se configura, ¿no? Y que explica un poco por qué es necesario, para adelantarme un poquito más, porque es necesario que haya un otro, que ese otro son justamente los pares principalmente, pero que también haya un otro como adulto para que haya un reflejo. Cuando hablamos de especularidad, para adelantarme antes de que terminemos, estamos hablando de una idea de espejo, de alguien que me devuelva una imagen. Entonces, es importante que haya un otro que me devuelva una imagen. El tema también es que tenemos que pensar qué imagen estamos devolviendo, ¿sí? Y eso le dejo como reflexión.